Bueno, vamos a hablar de la displasia de la cadera en desarrollo, nomenclatura actual, para que hablemos en términos congruentes y podamos hablar en los mismos términos de aquí en adelante en todas las demás conferencias. Quiero empezar con los artículos del doctor Stulber y Harris publicados en el 74 que concluyen la relación de la displasia de la cadera y la artrosis, y ellos dicen que el 50% de los pacientes con osteoartritis idiopática tuvieron asociado displasia acetabular primaria, y esta displasia es un factor primario para el inicio de la osteoartrosis de la cadera. Posteriormente, el Journal de la Academia Americana en el año 2001 hizo una recopilación de varios artículos, especialmente el doctor Murray, Solomon, Harris y Stulber, haciendo los estudios por comparación de género y los pacientes que tuvieron displasia de cadera o otra patología hicieron la relación con la artrosis de cadera. Por supuesto, pues como ustedes ven, la mayoría de los casos de artrosis de cadera fueron en mujeres. Hay casos hasta el 68%, como describe el doctor Harris y el doctor Solomon, casi en 69%, pero siempre la principal causa fue la displasia de la cadera en desarrollo. Posteriormente, en el año 2008, el doctor Cloisy y el doctor Yo-Yo King, con quien tuvimos la oportunidad de compartir en la ciudad de Cartagena, llegan a la conclusión de que el 48% de las artrosis de cadera en menores de 50 años que requirieron reemplazo total de cadera fue debida a una displasia de la cadera en desarrollo. Entonces debemos concretar y entender de que la displasia de la cadera en desarrollo es un espectro. Un espectro quiere decir que es una cantidad de eventos que pueden suceder a través del tiempo y que puede comprometer las partes óseas, la forma de las partes óseas, puede comprometer las partes blandas, específicamente el cartílago, los fibrocartílagos y los tendones, y los núcleos secundarios de crecimiento. Últimamente se ha hablado por artículos artículos alemanes de otros factores asociados como son la versión acetabular y la versión femoral. Entonces, para poder tratar de entender cómo se forma la pelvis, debemos entender que aproximadamente hacia la 7ª semana de vida intraembrionaria aparece un primordio de cartílago, que es lo que va a dar forma a los 3 huesos ilíacos, y aproximadamente entre la 3º y 4º mes de vida intrauterina van a aparecer unos primordios de cartílago que en el futuro va a ser el cartílago el cartílago trirradiado, y va a empezar a formar los rebordes acetabulares. Ese primordio de cartílago va a formar el cartílago trirradiado lentamente hasta terminar de formar el acetábulo, que en las mujeres puede fusionarse o terminarse de formar hacia los 13 o 14 años en las mujeres y entre los 15 y los 16 años en los hombres. Aproximadamente entre los 8 y los 9 años de edad aparecen unos centros de osificación secundaria anterior y posterior que van a terminar de formar y moldear esos rebordes acetabulares, y en esta diapositiva podemos ver las 5 placas de crecimiento de la pelvis que van a terminar de moldear y de formar el anillo pélvico. El labrum acetabular debemos entender que es un anillo fibrocartilaginoso denso que está insertado en el reborde óseo y se continúa como un ligamento transverso. La función de este labrum acetabular es aumentar la profundidad del acetábulo y mejora la estabilidad acetabular. Por supuesto, si aumenta la profundidad del acetábulo, pues va a mejorar la congruencia de la articulación de la cadera. ¿Y cuáles son los determinantes de la forma y profundidad del acetábulo? Pues es importante tener una cabeza femoral reducida, un crecimiento intersticial y aposicional dentro del cartílago acetabular y una neoformación ósea de los huesos pélvicos adyacentes.
Pero pueden haber obstáculos intraarticulares que pueden dificultar esa reducción concéntrica. ¿Cuáles son? Principalmente el labrum, que es la grasa acetabular que está en el trasfondo acetabular, el ligamento transverso, un labrum invertido y un ligamento redondo que está muy engrosado y va a evitar que la cabeza tenga una reducción mucho más concéntrica. Pero también hay obstáculos extraarticulares, como por ejemplo un psoas ilíaco bien grueso, que va a evitar que la cabeza entre, y una cápsula articular bien elongada, que al entorcharse va a formar el famoso enreloj arena, que es lo que estamos viendo en la diapositiva. Como les decía, recientemente se ha descrito artículos por los alemanes que están a cargo del doctor von Lanz, que muestran qué factores o qué repercusiones tiene la anteversión femoral o la retroversión femoral dentro de la formación de la osteoartritis, de la osteoartrosis. Entonces se ha descrito que la anteversión femoral aumentada pasa las fuerzas de cargas a través, en la parte central del acetábulo, esto es lo que es una cadera normal, y en una cadera anteversa, estas fuerzas de la cadera van a ir en la parte anterior del acetábulo, lo que es una distribución anómala de las cargas y pueden predisponer a una artrosis de la cadera a largo tiempo. Entonces, para poder analizar y poder describir cómo es la cadera, es importante tener una técnica radiológica adecuada para poder hacer el primer análisis o el primer estudio de la displasia de la cadera en desarrollo. Entonces, lo primero que tenemos que tener es que una línea que va entre los dos cartílagos trirradiados, entre los dos rebordes acetabulares superiores obturadores o por debajo de la imagen de la gota en lágrima, y por debajo de la línea bisquiática deben ser unas líneas congruentes. Esto nos va a garantizar que la pelvis no está basculada. ¿Y qué consideramos una cadera normal? Pues primero, en menores de 12 meses, la cadera es una cadera que debe ser congruente, que los núcleos secundarios se han formado adecuadamente, que la forma del acetábulo está normal y que el reborde acetabular externo del acetábulo podemos inferir que cubre toda la cabeza acetabular, lo que consideramos una articulación congruente. Y en los mayores de 24 meses, pues entonces lo mismo, un núcleo ya completamente formado, una epífisis bien formadita, un reborde acetabular que cubre toda la epífisis femoral y la forma del acetábulo está bien formada, lo que nos puede demostrar que es una cadera que va a tener un muy buen futuro. Para poder tener estas imágenes adecuadas y poder analizar la displasia de las caderas, pues se han diseñado varios dispositivos. Este es un dispositivo diseñado por el doctor Sarmiento en la Clínica Colombia en la ciudad de Bogotá, que tiene unas correas que van a fijar la pelvis del niño a un dispositivo y que garantiza que la espina ilíaca anterosuperior y el borde anterior de las rodillas están a la misma distancia, con una flexión de 15 grados de la cadera y en 0 grados de abducción, lo que nos va a garantizar una toma mucho más adecuada sin necesidad de maltratar al niño con varias personas, que evita las rotaciones. ¿Y cuáles son las mediciones radiográficas en displasia de la cadera en desarrollo? Pues he determinado que pueden haber dos tipos de factores, que son los subjetivos y los factores objetivos. Estos factores subjetivos quiero mencionar al doctor Juan Carlos Rodríguez, porque nos ha enseñado mucho sobre esto. Él dice que tenemos que tener claro lo que es el borde acetabular, la esclerosis del acetábulo, que debe ser una esclerosis central, cuando esa esclerosis lateral puede estar a favor de una displasia de la cadera en desarrollo, y una buena concavidad en la forma de ese acetábulo. Pero también creo
necesario mencionar factores objetivos como el índice acetabular, que es importante medirlo. Ustedes ya saben que es una línea que va por el cartílago irradiado y del borde acetabular medial al reborde acetabular lateral, y factores que midan la congruencia articular, como por ejemplo el índice de Smith o el centro borde o el índice de Reimers, que son importantes. En esta diapositiva quiero mostrar pues cuáles son los valores normales del índice acetabular. Son valores que pueden estar entre 30 y 32 grados. Si este es el comportamiento, él va disminuyendo lentamente. Y podemos considerar que el recién nacido, lo que se acepta es que tiene 30 grados, más o menos 2, y va disminuyendo medio grado por mes de edad que va teniendo el niño hasta los 6 meses, y que consideramos que debe estar en 25 grados y al año debe estar por lo menos en 22 grados. Me gusta mucho el ángulo centro-borde porque es un ángulo que nos está demostrando la congruencia articular. Weaver describió este ángulo a partir de los años 70 aproximadamente, que es un ángulo que muestra la distancia que hay del centro de la cabeza del fémur al reborde acetabular, y tomando la otra línea de base que va de cartílago irradiado a cartílago irradiado. Este ángulo nos da un valor que se disminuye en los niños que tienen displasia acetabular. Pero ¿cómo medir ese centro borde en los menores de 5 años que no se describió el ángulo de Weaver, que fue básicamente descrito en mayores de 5 años? ¿Cómo encontrar el centro de la cabeza en una cadera que es en una epífisis que es muy cartilaginosa? Entonces quiero citar el artículo del doctor Armando Amador, que encabezó un grupo muy importante en el Hospital de la Misericordia, y publicaron este artículo en el JPO en el 2003, que trataron de encontrar el centro de la cabeza del fémur en los menores de 5 años, inclusive en los menores de 1 año, y se creía que ese centro era el centro del núcleo secundario de crecimiento. Pues ustedes pueden ver que no hay nada más falso, pues todos los radios son diferentes. Ese centro definitivamente es en el centro del platillo fisiario, que queda por debajo del núcleo secundario, queda en el centro de la meseta fisiaria, donde se puede ver que todos sus radios son equidistantes, teniendo como base una esfera. Entonces, en esta gráfica quiero mostrar cómo se comporta el índice acetabular y el centro borde. El índice acetabular va disminuyendo, lo contrario del centro borde, que debe ir aumentando, y nosotros consideramos aproximadamente que al año de edad, a los 12 meses, los dos deben estar en 20 grados. Pero entremos en materia. ¿Cuáles son los términos de la displasia de la cadera en desarrollo? ¿Qué es el término verdadero que se le debe dar a la enfermedad? Pues la displasia es de la cadera, no es del desarrollo, por eso debe ser displasia de la cadera en desarrollo, no displasia en desarrollo de la cadera. La displasia acetabular pura es una enfermedad que es un término que no aparece en la clasificación internacional de enfermedades, por lo cual esto ha generado mucha confusión. Y ustedes entenderán que en la literatura inglesa, displasia de cadera lo asumen como si fuera lo mismo que luxación, y no hay nada más alejado de la realidad. Entonces tenemos que entender que displasia acetabular es un término, subluxación, luxación, inestabilidad, vamos a ver que sí, que es una cadera teratológica. Entonces se debe decir displasia de la cadera en desarrollo, subluxación de la cadera en desarrollo, luxación de la cadera en desarrollo, para poderla diferenciar de otras patologías como la traumática o la patológica. Y tenemos que entender que displasia no es lo mismo que luxación. Son dos términos completamente diferentes, así la literatura anglo nos quiera decir que es lo mismo. Anteriormente esto generó mucha confusión, entonces se decía que era la luxación congénita de la cadera hasta el 1992, o displasia congénita de la cadera, que se decía
hasta el 84. Entonces en el 92 la Academia Americana de Ortopedia en unión con la Academia Americana de Pediatría unificaron el término de displasia de la cadera en desarrollo, lo que nos ha dado un mejor entendimiento de la patología. Entonces, ¿qué es la displasia? La displasia pura es un deficiente cobertura de la cabeza del fémur por parte del acetábulo. Entonces es un acetábulo que tiene una alteración de la forma, no cubre bien la cabeza del fémur y empieza a haber una incongruencia articular. Cuando la cabeza se empieza a lateralizar y el centro de la cabeza del fémur, visto como el centro del platillo oficiario, lo que entendemos que es el centro de la cabeza del fémur, puede estar al mismo nivel del reborde acetabular externo, es lo que decimos una cadera subluxada. Significa que es una pérdida parcial de las relaciones articulares y empieza a haber una incongruencia articular. La cadera inestable, pues es una articulación que pierde fácilmente sus relaciones articulares, la puede recuperar, pero vuelve y la pierde, o la pierde y vuelve y la recupera, como se está viendo en esta radiografía y la podemos demostrar. Este es un caso de una cadera inestable, es un niño de 5 meses, que la cabeza está luxada y en las maniobras clínicas logramos una reducción de la cadera. Esto lo estamos viendo por una radiografía y mantenida la cadera por un arnés de Pavlik. Por supuesto, esto está visto en una radiografía, lo que usualmente lo hacemos es con una ecografía, es más útil y es más lógico hacerlo con una ecografía, pero era para demostrar que con una radiografía se puede hacer. Y a las 6 semanas se ve que la cadera ya se ha estabilizado donde debe estar. Por supuesto, cuando hay una pérdida completa de las relaciones articulares, de lo que denominamos una cadera luxada, es un diagnóstico mucho más fácil y vamos a ver durante el simposio qué es lo que hay que hacer. La cadera teratológica es el recién nacido que nace con la cadera luxada, es una cadera irreductible a las maniobras clínicas y no es tema de este simposio, es otro tema, como por ejemplo ocurre en los niños con artrogriposis o con otra cantidad de síndromes que los vamos a ver posteriormente. La utilidad de la ecografía en la displasia de la cadera pues es inmensa, está cogiendo cada vez más fuerza, no solamente en el diagnóstico de la displasia, sino que nosotros lo utilizamos para poder documentar si una cadera ha sido adecuadamente reducida en los aditamentos, como por ejemplo el arnés de Pavlik. La resonancia nuclear magnética cada vez también lo utilizamos más para decidir si los niños van a ir a un evento quirúrgico, generalmente no antes de los 5 años, y podemos medir el centro borde y la forma del cartílago articular y de la epífisis articular. Es otro tema. Para terminar y llevar a casa, recordemos que la displasia de la cadera sigue siendo una causa importante de artrosis. Conocer la fisiopatología de la displasia de la cadera es fundamental para un correcto manejo. Por favor, no hagamos diagnósticos de displasia de la cadera únicamente por un índice acetabular. Utilicemos otros índices o otros valores que nos demuestren congruencia articular, si ustedes quieren el índice de Smith o el centro borde, pero es importante. Y describamos también la forma del acetábulo. Características, parámetros, índices de congruencia articular deben ser usados en la evaluación radiológica de la displasia de la cadera en desarrollo. Diferenciar cada término en displasia de la cadera en desarrollo para una correcta evaluación. Displasia no es lo mismo que luxación. Es cierto que se ha generado mucho sobrediagnóstico en la displasia de la cadera en desarrollo, lo cual no es bueno, pero es peor hacer una omisión de la displasia de la cadera o de la luxación de la cadera en desarrollo. Mil gracias.